riesgo de infecciones porque son puertas de entrada a diferentes agentes y las heridas pueden ser sucias, contaminadas, pueden ser heridas limpias de diferentes tipos. Pueden provocar hemorragias severas porque depende de la localización donde se produce la herida, puede comprometer paquetes vasculonerviosos importantes. Hay varios eventos conocidos en los cuales uno precisamente recientemente de un colega que en un accidente doméstico sufrió, digamos, una herida por una ruptura de vidrios de ventanas con lesión vascular y esa herida le provocó la muerte al doctor. ¿Sí? Necrosis de los tejidos, las heridas pueden provocar y gangrena, pueden provocar lesión directa del tejido por el mecanismo de producción de dicha herida. ¿Sí? Como decíamos, podemos clasificarlas de diferentes maneras, de acuerdo a al compromiso del tejido celular subcutáneo, superficiales o profundas, y es que son penetrantes o no, pueden ser de tipo cortante, punzantes, contusas, de acuerdo al objeto con el que se producen, y al mismo tiempo pueden ser, digamos, una mezcla de ambas, un punzo cortante, por ejemplo, ¿sí? Como para que tengamos una idea del tipo de heridas, y heridas punzantes, cortantes, contusas, va a depender del tipo de objeto, va a tener una característica cada una de esas heridas, que también es lo que sirve no solamente para ver el mecanismo de lesión, para ver qué buscar, qué posible complicación buscar en el paciente que tiene ese problema, sino que también en algún punto se utiliza en la medicina legal. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que nos importa de las heridas, chicos? Aquí para ser concretos. ¿Cuál es el criterio de gravedad de una herida? ¿Sí? Tenemos que tener muy presente la extensión de la herida, no es lo mismo una herida que comprometa una pequeña superficie corporal que una herida que, por ejemplo, comprometa todo un segmento o un miembro. ¿Sí? La profundidad de la herida importa también, como decíamos, si es una herida superficial, vamos a tener un compromiso local. Si nosotros tenemos una herida que sea profunda, puede ser penetrante. Si tenemos la herida en abdomen, por ejemplo, una herida profunda implica que hay un compromiso intraabdominal, es diferente la conducta y la posibilidad de complicaciones que tiene ese paciente al ser una herida en profundidad. Depende de la región corporal afectada. Si nosotros tenemos una herida en mano, que es un miembro muy importante en cuanto a la capacidad, digamos, del ser humano, si tenemos una herida periorificial, como por ejemplo las oculares, las heridas en rostro, son diferentes regiones que dan gravedad a la herida en sí, por más de que estas sean superficiales o sean pequeñas. Como hablábamos, el grado de limpieza y contaminación de la herida no es lo mismo una herida quirúrgica en la cual se hizo un campo estéril, se tomaron todos los cuidados, hacer antisepsia, que una herida en un accidente de tránsito en el cual hay contacto con organismos, con sustancias, con corrosión, y las características y la evolución de la herida van a ser diferentes. Presencia de cuerpos extraños, que esto vamos a hablar un poquito, un pequeño detalle más adelante. ¿Sí? No es lo mismo una herida que, por ejemplo, una herida de arma blanca, nosotros podemos encontrar o recibir, ¿sí? En la guardia, un paciente con la herida y con el cuerpo extraño todavía dentro del cuerpo. ¿Sí? No es lo mismo recibirlo que recibir al paciente una vez que alguien lo haya querido asistir y, por ejemplo, haya retirado ese cuerpo extraño. ¿Sí? Las características de la herida y las posibilidades de complicación son diferentes. Como hablábamos recién, el hecho de que estén asociadas estas heridas a hemorragias o a fracturas habla de otro grado de complejidad, habla de otro pronóstico para el paciente y habla de otro tipo de manejo, o sea, no para una atención de un médico, digamos, de guardia, sino que ya
ahí comienzan a ser interdisciplinarios también los manejos. Y como decíamos, en cuanto a la necrosis del tejido, no es lo mismo que nosotros tengamos una herida que está rodeada de tejido vivo, ¿sí? Con signos de sangrado, tejido que nosotros podemos ver que va a regenerar, que una herida con bordes necróticos, con fondos necróticos, ¿sí? Es completamente diferente la evolución. Pequeñas premisas para que tengan en cuenta, ¿sí? Ya les dije que lo van a, ustedes lo saben por ahí la teoría mejor que nosotros, entonces la idea solamente es darles como algunos tips así para cuando llegue el paciente a ustedes. Primero que nada, no se quitan objetos empalados, chicos. Se ve mucho en las películas, en la ilusión de la gente, ¿sí? Que llega el paciente, le sacan la flecha que tenía en el pecho y listo, salió caminando. No. Tomen en cuenta que el mismo objeto puede estar siendo, digamos, parte importante para contener una hemorragia en esa herida, para contener la lesión, para mantener la hemostasis, ¿sí? Por el hecho de estar haciendo aire a presión. Si nosotros hacemos esa descompresión fuera de un ámbito cuidado como es un quirófano, con todas las técnicas, no solo de asepsia, antisepsia, sino con todo lo necesario como para manejar las posibles complicaciones. Una de las más importantes es el sangrado que podemos hacer desencadenar y que puede necesitar para poder ser controlado técnicas específicas, ¿sí? Otra cosa importante, que esto sí les aseguro que van a tener en la guardia, tanto como lo anterior, pacientes, por ejemplo, de viscerados, no se introduce ninguna víscera al cuerpo. Nada que haya salido del cuerpo se reintroduce. Ustedes se acuerdan bien dentro de lo que veíamos, así como los criterios de gravedad, estaba en expresión, profundidad, también estaba grado de limpieza y complicación. Tomen en cuenta ustedes que cavidades cerradas son cavidades estériles. Si nosotros intentamos introducir, no solamente podemos provocar daño mecánico, volvulos, hacer complicar más las cosas, sino que estamos ingresando directamente a una cavidad que es estéril, estamos ingresando todos los microorganismos habidos y por haber alrededor. Entonces, premisa, no se reintroduce nada que haya salido del cuerpo, no se extrae nada que haya llegado introducido en el paciente, ¿no? Como así un pequeño resumencito para que tengamos en cuenta eso que les decía. Los no tocar la herida, primero que nada, chicos, creo que esto ya vieron el tema de bioseguridad. Eso no lo tienen que tomar a la ligera, por favor, sobre todo en el aspecto que, en el ámbito que estamos pasando ahora, el tema de la pandemia y todo. No se olviden que aparte del COVID hay muchas otras patologías que ya existían de antes y que también son peligros biológicos para nosotros. Y entonces, por un lado, cuidémonos nosotros. Nunca hacer ningún procedimiento, realizar absolutamente nada sobre el paciente sin la bioseguridad, sin protegernos nosotros con barreras primero. Segundo, lógicamente, no tratar de evitar que sea asistido por personas que vengan con las manos sucias, con todo, que suele pasar ahí en el mismo lugar del accidente, pero bueno, lo ideal sería que no pase. No hay que arrancar, chicos, trozos de vestimenta que estén adheridos. Porque vamos a lo mismo, nosotros si eso está adherido a la piel, nosotros al intentar arrancarlo, lesionamos aún más, estamos abriendo puertas de entrada para infecciones, estamos deshaciendo por ahí algún mecanismo hemostático que puede estar siendo efectivo en ese momento hasta que llegue al tratamiento definitivo, ¿sí? No cubrir las heridas con algodón, siempre tienen que tratar de que sean gasas o telas limpias, ¿sí? Siempre las heridas hay que cubrirlas con telas limpias y sobre todo cuando tenemos este tipo de heridas, ¿sí? Heridas de vísceras huecas, lo ideal es, nosotros vamos a estar en el centro de salud, tienen que ser tejidos embebidos con solución salina. ¿Sí? Entonces abrimos solución fisiológica,
embebemos y cubrimos con gasas húmedas. Recuerden que todo esto tiene un sentido, una función, ¿sí? Entonces, toda herida que nosotros encontremos hay que cubrirla con gasas estériles o por lo menos con trapos limpios. Lo ideal cuando son heridas que comprometen cavidades cerradas tiene que ser lo más estéril posible y con paños húmedos, ¿sí? Volvemos a repetir, no extraer cuerpos extraños que estén presentes en la herida. Esos cuerpos extraños no solo causaron la lesión, sino que en la mayoría de los casos están siendo también parte del control hemostático de esa lesión, ¿sí? Resumen, no menosprecien las heridas, ¿sí? El paciente puede llegar creyendo que es solamente algo superficial, que es algo que se resuelve fácil, que no puede tener complicaciones, que se resuelve con un punto, pero las heridas son mucho más que eso, ¿sí? No son solamente una división de tejido, son puertas de entrada de infecciones, son compromisos de órganos, son compromisos vasculares que pueden llegar a que el paciente tenga riesgo de vida, ¿sí? Eso en cuanto a las heridas, como para tener presentes nada más. Vamos un poquito más, problemas técnicos. Bueno, para hablar de politraumatismo, este es un tema muy lindo, en realidad, bueno, para los que nos gusta la emergencia, y lo vemos bastante, es un tema que tiene la particularidad de que si nosotros lo aprendemos y nos organizamos, es una de las cosas que mejor podemos manejar, y ya van a ver por qué. Primero partamos de la base, ¿cómo definimos politraumatismo? Podemos decir que el politraumatismo, por un lado, es el conjunto de lesiones ocasionadas en múltiples segmentos del cuerpo, que en general puedan ser graves o que puedan ocasionar incluso el fallecimiento del paciente, ¿sí? O dicho de otra forma, un poco más práctico, decimos que el paciente politraumatizado es todo aquel individuo que presenta 2 o más lesiones traumáticas graves, ya sean en localización periférica, visceral, y que conlleva, digamos, esto, un compromiso, una repercusión a nivel respiratorio, circulatorio, que lleve a poner en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Por ahí ustedes van a escuchar que a veces se habla de politraumatismo y a veces de traumatismo múltiple. Bueno, la diferencia básica, digamos, está en el hecho de que el politraumatismo no es solamente golpes o lesiones en diferentes partes del cuerpo, sino que estos tienen una gravedad suficiente como para poner en riesgo, por lo menos, ¿sí?, la integridad del paciente. Y vamos a hablar así como velozmente de la clasificación. Podemos tener traumatismos leves, moderados o graves. Los leves son aquellos que por ahí no tenemos lesiones permanentes o graves, ¿sí? Tenemos restitución ad íntegro después de un proceso adecuado. El moderado puede implicar una incapacidad funcional mínima o leve, ¿sí?, quizás hasta moderado, ya sea de un miembro, de alguna función específica. Y los graves son aquellos que inmediatamente de producido ponen en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Entonces, en ese caso, la premisa no es disminuir el daño del órgano, de lo que sea, sino salvar la vida del paciente. Bueno, acá para hablar de esto, para tratar el tema, tenemos que hablar de algo que se llama atención inicial del paciente politraumatizado. La atención del paciente, yo les decía, si nosotros lo hacemos habitualmente, lo practicamos, se vuelve un hábito, ¿sí?, porque es algo que está estructurado. La atención tiene una estructura definida, ¿sí?, tiene una secuencia específica y tiene una serie de etapas que nos van a permitir que este proceso, ¿sí?, disminuya al mínimo los riesgos de que nosotros pasemos por alto alguna lesión que pueda ser potencialmente mortal. O sea, nosotros tenemos el paciente y seguimos esta serie de medidas, de evaluaciones, estos pasos,
y les puedo garantizar que vamos a cubrir lo más importante, ¿sí?, de todo aquello que pueda poner en riesgo la vida del paciente. Para hablar un poco más claro, digamos, de lo que es esa evaluación inicial, que decíamos que tiene una serie de pasos, esto se hace, vamos a hablar de lo que es a nivel hospitalario, y también está la atención del paciente prehospitalaria. Nosotros estamos hablando de la hospitalaria. Tiene una serie de pasos. La preparación, primero que nada, ¿sí? Nosotros, al llegar al servicio donde estamos, digamos, es de buena práctica tanto del personal médico como del personal de enfermería a cargo la preparación. Nosotros tenemos que saber, chicos, qué tenemos en el servicio, qué funciona y qué no funciona. Si yo tengo un paciente que ingresa y yo necesito manejo de vía aérea y resulta que cuando voy a hacer el manejo de vía aérea no tengo pilas en el laringo o no tengo ramas o no tengo guía, el culpable soy yo porque eso tiene que estar preparado previamente, ¿sí? Toda falla que ocurra en ese tipo de casos es responsabilidad del médico a cargo y es responsabilidad del servicio de enfermería que está a cargo, ¿sí? Porque es saber qué tenemos, saber qué funciona, saber qué no funciona y primordialmente, chicos, que esto pasa mucho, saber cómo funciona, ¿sí? Hay muchas veces que el servicio cuenta con los medios, pero el personal no lo sabe utilizar. Entonces ahora que estamos como en el momento de que estamos aprendiendo, que es algo nuevo en lo cual nos vamos a encaminar, corresponde, va a ser de buena práctica y les aseguro que les va a cambiar a ustedes la sensación de estar haciendo bien las cosas, el saber eso. Conozcan su lugar de trabajo, preparen su lugar de trabajo, ¿eh? En segundo lugar, cuando llega el paciente, se hace el triage. ¿Cuándo vamos a hacer el triage? Cuando tengamos por lo menos 2 o más pacientes. Eso ya lo saben, ya vieron triage, así que ahí no me voy a detener. Posterior a esto, ya se hizo el triage, ya sabemos qué paciente es el que tenemos que atender, o es el único paciente si llegó solamente una víctima. Pasamos a hacer lo que es la revisión primaria. De la revisión primaria ya nos vamos a detener un poquito, ¿sí?, para ver en qué consiste, que es muy conocida por todos, ustedes la conocen, es mundialmente conocido, el ABCDE, ¿sí? Esto es lo que nos permite a nosotros ordenarnos de tal forma que damos al paciente la prioridad de acuerdo a el mayor riesgo, digamos, de vida para el paciente. No está ordenado arbitrariamente, ¿sí? Está ordenado de acuerdo a las causas que primordialmente pueden llegar a ser fatales para el paciente, ¿sí? Ya vamos a desarrollar un poquito ahí. Respecto al punto siguiente, reanimación, eso significa que vamos a hacer todos los necesarios, todas las intervenciones necesarias, ¿sí?, para ir resolviendo aquellas falencias que veamos en esa evaluación primaria, en esa revisión primaria, ¿sí? Yo no paso de un punto al otro sin haber resuelto el punto que vi alterado, que vi que está afectando al paciente y que está poniendo en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Auxiliares de la revisión primaria y reanimación, bueno, esto se refiere a los estudios complementarios básicos que ustedes necesitan para ese momento, para esa evaluación primaria, ¿sí? Como para darles un ejemplo, nosotros tenemos un paciente que llega con un trauma de tórax, que tenemos que está con una mala mecánica, disnea, tenemos que evaluar, tenemos que saber no solo si respira o no respira, sino cómo respira, tenemos que saber si satura o no satura, tenemos elementos que nos van a ayudar a tener valores concretos y poder tomar decisiones en base a eso, ¿sí? Cuando evaluamos al paciente, hicimos esa reanimación, utilizamos y ejecutamos los complementarios indispensables para esa evaluación primaria.
ya tenemos un panorama del paciente, ¿sí? Sabemos si ese paciente puede quedar en nuestro servicio, que nosotros tenemos la capacidad, los equipos y el personal necesario para darle una respuesta efectiva a ese paciente, o si es necesario derivarlo a un centro de mayor complejidad, ¿sí? Este es el caso, que tengamos un paciente con un politrauma, incluido un TEC grave. Nosotros quizá en nuestro servicio podamos manejar el politrauma, pero ese paciente necesita un centro especializado, sí, en neurointensivismo. Entonces, esos son los puntos que nosotros tenemos que evaluar para ver si el paciente puede quedarse o si debe ser trasladado. Revisión secundaria, elemental. El paciente no es un objeto lineal. El paciente se modifica. Los parámetros del paciente se modifican. El hecho de que yo haya evaluado un paciente y este tenga parámetros estables, no tenga signos de gravedad, no implica que en 5, 10, 15 minutos este paciente pueda cambiar completamente, ¿sí? Es ley y es de mala práctica no hacerlo, el ir reevaluando constantemente al paciente. Lo hace el médico, lo hace el equipo de enfermería, lo hace todo el personal que está a cargo de ese paciente. Evaluación primaria, reanimación, siempre tengo que reevaluar, ¿sí? Y acá pasamos a los auxiliares de la revisión secundaria. ¿Qué quiere especificar esto? Son todos aquellos complementarios que no son indispensables, ¿sí?, en un primer momento, pero que sí, ya con el paciente estabilizado, a mí me van a dar información, ¿sí? Por ejemplo, en un paciente con un trauma cerrado de abdomen, me sería útil como auxiliar en la revisión primaria un ecofaz. Yo con el ecofaz, con el paciente inestable, puedo ver si hay líquido libre en cavidad, puedo ver si hay alguna lesión de órganos, puedo tener indicios, ¿sí?, de la gravedad y de lo que pasa dentro de esa cavidad. No está indicado, por ejemplo, llevar a un paciente inestable a tomografía, ¿sí? Paciente inestable no se traslada a ningún lado, siempre debo estabilizarlo. Entonces aquí es cuando hacemos esto. Una vez estabilizado el paciente, ya podemos hacer estos complementarios que no estaban indicados en el principio. Un paciente con trauma cerrado de tórax o abdomen, ¿tiene indicación de tomografía? Sí la tiene, pero siendo un paciente estable, ¿sí? Volvemos a lo mismo, reevaluación y monitoreo continuo del paciente después de la reanimación secundaria. Chicos, eso es, si de todo esto tienen que sacar algo, lo imprescindible es: evalúo al paciente, actúo, reevalúo, actúo, reevalúo. Constantemente hay que reevaluar al paciente porque es muy habitual, ¿sí?, que cuando son lesiones graves, golpes graves, o a veces, a pesar de que no lo impresionen, ¿sí?, puede haber evolución clínica, neurológica, hemodinámica del paciente, ¿sí? Y una vez que cumplimos todos estos pasos, la idea es que ya fuimos capaces de definir a dónde tiene que quedar el paciente, cuál es el lugar que le va a brindar los cuidados definitivos. Es un paciente crítico, pasará al servicio de terapia intensiva. Es un paciente que requiere una resolución quirúrgica, pasará al quirófano, y si es un paciente que pudimos estabilizar, que tuvo buena respuesta, quedará en el servicio en la sala de observación de la UAC, ¿sí? Esos son básicamente los pasos. Por ahí parecen muchos, parecen engorrosos, pero en realidad es un orden lógico, ¿sí? Prepararnos, saber a quién tenemos que ver primero, hacer esa evaluación primaria, resolver los problemas que están, usar los métodos complementarios indispensables para ese momento de inestabilidad del paciente, considerar si tenemos o no la capacidad de darle respuestas, volver a evaluar al paciente, considerar si ya está el paciente estabilizado,
hacer algún complementario extra o si realmente el paciente se descompensó y nos obliga a descartar algunas otras cosas con otro tipo de complementario. De evaluación y monitoreo constante y el cuidado definitivo. Así como para hablar un ratito, si se acuerdan que les había dicho que es diferente el manejo hospitalario del prehospitalario, ¿sí? En el prehospitalario no difiere mucho del ABCD, eso es algo básico y general, sino que ahí se agrega una X antes, eso sería como la novedad, ¿sí? La X en el prehospitalario significa un sangrado exsanguinante, ¿sí? Antes se utilizaba siempre la A primero, la vía aérea, pero ahora tomamos en cuenta, se modificaron por ahí un poquito los criterios. Si nosotros tenemos un paciente con un sangrado visible, exsanguinante, por supuesto que tenemos que tomar medidas al respecto. ¿Por qué? Porque esto nos va a poner en riesgo al paciente y no nos va a permitir siquiera seguir la evaluación. ¿Sí? Respecto al tradicional A, B, C, D, que ustedes ya conocen, que todo el mundo conoce, ¿sí? Hacemos así un repaso veloz. La A saben que corresponde a vía aérea permeable y control de columna cervical. ¿Sí? ¿Cómo puedo saber yo que la vía aérea está permeable? Si el paciente está inconsciente, obviamente hay que hacer el examen ocular, ¿sí? Hay que ver, hay que revisar. Si el paciente está despierto, ¿cómo voy a saber? Le pregunto, señor, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Bueno, Pedro. Pedro, ¿qué te pasó? Y Pedro te cuenta, no, se me pinchó la rueda de la moto, me caí. Eso nos habla de que la vía aérea está permeable, ¿sí? Tiene la capacidad de permitir el flujo suficiente como para que Pedro pueda hablarnos, pueda respondernos, ¿sí? B. La B es por la buena ventilación, ¿sí? Que hablamos de que ese flujo que está pasando, que está ingresando bien por una vía aérea que está permeable, está siendo suficiente para los órganos nobles, ¿sí? Tenemos una buena frecuencia, ¿sí? Tenemos una expansión correcta de lo que es la caja torácica, así como les decía yo hace un rato, no es suficiente en este caso ver que el paciente respire, sino ver cómo respira el paciente. ¿Sí? No es lo mismo un paciente que tenga una simetría de tórax, que tenga un movimiento sincrónico, que uno que veamos que tenga un boleto postal, cosas por el estilo. ¿Sí? Cuando hablábamos de la C, hablábamos de la circulación. La circulación, ¿de qué nos va a hablar? En realidad nos hace evaluar no solamente el estado hemodinámico en cuanto a la perfusión, ¿sí? Si tenemos perfusión a los 4 miembros, tenemos perfusión cerebral, que ahí también la podemos como sobreentender cuando hacemos la interrogación del paciente. Si nosotros interrogamos a un paciente y este nos contesta de modo coherente, nos puede contar todo lo que ha pasado, es más que obvio que tiene una vía aérea permeable, ¿sí? Está teniendo una buena ventilación y que hay una buena circulación porque está perfundiendo de modo adecuado los órganos nobles, principalmente cerebro. ¿Sí? En cambio, si tenemos un paciente nubilado, tendiente al sueño, que necesita estímulos para poder responder, ahí ya tenemos que tener como una lucecita que se nos esté prendiendo. ¿Sí? Respecto a la D, ¿sí? Que es el déficit neurológico, a eso lo evaluamos, ustedes conocen lo que es, ¿sí? La escala de Glasgow. En realidad tenemos que ver si el paciente está lúcido o no, si el paciente contesta o no, si está ubicado, si puede hablar, si puede moverse, ¿sí? Y si es coherente con lo que habla. Entonces estamos, ¿sí? Ahí con un paciente que tiene una capacidad neurológica adecuada, ¿sí?
Evaluamos en este punto también que es importante, sobre todo en aquellos que tienen más que nada un TEC, y que ustedes saben que el TEC lo podemos clasificar de acuerdo al Glasgow, ¿sí? En leve, moderado y severo, de acuerdo a la pérdida de esos puntos de Glasgow que tenemos. Entonces, en los TEC también es muy útil, ¿sí?, evaluar lo que es la pupila. Nosotros con los reflejos pupilares podemos inferir muchas cosas, podemos inferir si hay o no respuesta adecuada bilateral, si hay parálisis, si hay signos de alguna lesión, si hay signos de intoxicación aparte de la lesión. Entonces esas son cosas que se hacen de forma rápida y nos dan información importante. Y el último, que esto debo reconocer que por ahí queda mucho de lado a veces, y eso es por ahí lo que más errores puede generar, ¿sí? o no sé si errores, pero sí que permite que pasen por alto algunas heridas, es la exposición del paciente. Si tengo un paciente con un trauma en el brazo izquierdo, no voy a exponerlo completamente, ¿sí? Pero si tengo un paciente que viene de un accidente de tránsito en el cual hubo pacientes fallecidos, o que estuvo en una zona de tiroteos o de guerra, heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, yo tengo que exponer al paciente, tengo que buscar esas heridas ocultas, ¿sí? Habitualmente hemos tenido muchas veces en el hospital pacientes, sobre todo los que vienen con heridas de arma de fuego, ¿sí?, que el paciente te dice, bueno, me pegaron acá, me pegaron acá. Nosotros hacemos la evaluación de la zona que el paciente ve, pero hay veces, muchas veces, que hay más lesiones que el paciente no sabe que tiene. Y es nuestra obligación encontrarlas antes de que esas lesiones puedan ser peligrosas para él, ¿sí? Entonces, ustedes deberían, digamos, como amigarse con esas dos cosas, ¿sí? Con la evaluación inicial del paciente y con el viejo y conocido ABCD. Eso nos va a permitir organizarnos, chicos, y empezar a hacer las cosas un poco más natural, sin estar pensando, tengo que evaluar esto, tengo que evaluar esto, tengo que evaluar esto. Y lo bueno que tiene la emergencia y el politrauma, sobre todo, pero que tiene la emergencia, es que una vez que nosotros les perdemos el miedo, y acuérdense siempre que el miedo es por lo que no conocemos, ¿sí? Ustedes recién están saliendo, ahora van a entrar en un mundo hermoso, sobre todo en la emergencia. Hay que estar, ¿sí? Ustedes tienen la capacidad, entonces hay que estar y ver en el paciente todo esto que está estudiando, ¿sí? Todo esto ya lo vieron, chicos, ustedes, entonces hay que aplicarlo al paciente simplemente. La primera vez va a costar, la segunda vez va a costar, la tercera ya va a ser menos, en la cuarta vamos a cometer menos errores, y así sucesivamente hasta que esto se va a volver algo automático, algo que ya forme parte, ¿sí?, de nuestro ejercicio de la profesión. Por último, así resumencito como para no hacerla más larga. La atención tiene que ser sistemática. Tenemos que seguir ese orden. Si no seguimos ese orden, corremos el riesgo de pasar por alto cosas importantes. No se olviden, chicos, el protocolo es A, B, C, D, E en el paciente politraumatizado. No nos olvidemos de la ética, porque es por ahí lo que más errores puede llevar a que cometamos. El manejo inicial, para dejarlo así en poquitas palabras, es una valoración inicial rápida, una reanimación adecuada, ¿sí?, de todo aquello que veamos alterado en esa valoración inicial, los exámenes secundarios, ¿sí?, que son importantes, no porque estén después, es porque no tengan valor, sino que primero hay que estabilizar al paciente, pero es importante seguir estudiando y ser capaces de iniciar los tratamientos definitivos, ¿sí? Ya hablaron por ahí de shock, van a hablar de otros temas, pero el paciente politraumatizado
comenzamos a tratarlos nosotros. Puede que termine en quirófano, puede que termine en terapia, pero el paciente tiene que empezar a ser tratado por nosotros, ¿sí? Así que nada, la verdad que felicitarlos porque llegaron aquí, a veces se hace muy difícil, sobre todo los últimos tiempos, les tocó una época difícil, el hecho de que arranquemos con COVID no implica que siempre vayan a estar ahí, y la verdad que los invito a que disfruten de la emergencia, chicos, no la sufran porque es muy gratificante, ¿sí? Saber qué hacer en el momento adecuado. Tomen en cuenta que ustedes van a hacer la diferencia en el pronóstico del paciente que llegue a sus manos. Así que nada, para lo que necesiten estamos. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias, Fati, la verdad muy buena la clase, muy práctica. A mí me gustaría agregar un poco cuando vos hablas sobre la atención inicial o cómo vas a organizarte para atender o asistir al paciente, que yo pondré un ítem especial que sería la comunicación. La comunicación, más que nada, cuando yo tengo que derivar un paciente y comunicarme con el tercer nivel. Muchas veces estando, por ejemplo, yo en la guardia del Padilla, a última instancia, el 107 recién me alertaba a mí de un paciente que llegaba en tales características, que tenía que estar intubado, etcétera, y ni bien colgaba, ya estaba en la puerta, golpeándome en la puerta de shock room para ingresar. Lo importante es, si yo veo al paciente, lo empiezo a hacer el ABC, le hago el revisión primaria, secundaria y tomo la decisión de derivarlo, comunicarme con el efector que lo va a recibir. ¿Por qué? Porque le voy a dar la chance a que a estas personas que lo reciben se preparen para la asistencia de este paciente, inclusive hasta buscar el lugar necesario y los insumos necesarios para poder darle la mejor atención. ¿Ah? Yo creo que fallamos mucho en la comunicación de un sector al otro sector, o en la misma explicación que te puede llegar a dar el 107, que algunas veces se queda corto. No sé si, Fati, opinas lo mismo que yo. Sí, absolutamente, eso es primordial porque no es lo mismo estar preparado, tanto, no solo técnicamente, todos, sino como equipo, ¿sí? Yo por ahí les decía, les hablaba de la preparación a nivel de equipo, de decir, bueno, tengo esto, funciona o no funciona. También es lo mejor que pueden hacer cuando llegan es ver el equipo humano con el que cuentan y hablar, comunicarse desde antes y hacer la división de roles, ¿sí? Desde el principio. Si hay 4 personas que van a estar en el servicio de guardia, desde el principio tienen que tener definidos, en caso de que haya una emergencia, qué persona va a tomar cada rol. ¿Sí? Si tenemos 3 enfermeros, ¿qué enfermero se va a encargar de tomar los parámetros vitales? ¿Qué enfermero va a buscar el acceso periférico? ¿Qué enfermero va a buscar medicación? O sea, siempre ahorra tiempo, mejora los resultados y mejora el trabajo en equipo, el estar preparados y el comunicarse, ¿sí? Y es muy importante también la retroalimentación, ¿no? Después de que tenemos cada uno de estos eventos, sentarnos con el equipo y ver qué pasó, cómo nos sentimos, qué hicimos bien y qué hicimos mal. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O vamos concluyendo el tema. Igual, vuelvo a repetir, estamos a disposición de ustedes. Cualquier nos pueden preguntar en privado. Bueno, evidentemente creo que quedó claro, digamos, el tema. ¿Quedó claro? No se entendió nada.
y muchísimas gracias por haber esperado esta demora. La guarden a las 20:30. Hasta luego. Hasta luego a todos. Chao, hasta luego.